Recientemente ha saltado a las portadas de todo el mundo un supuesto caso de corrupción en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Y aunque por el momento no hay una sentencia como tal, el asunto pinta muy feo. Tanto que, por ahora, la Fiscalía belga ha realizado varias redadas en casas de eurodiputados y en sus oficinas. Y de ahí han confiscado 1,5 millones de euros en metálico, documentos, cuentas de correo electrónico, han precintado algunas oficinas en el Parlamento y han detenido a 4 personas. Entre ellas está una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, Eva Kaili, una antigua presentadora de la televisión griega, que es eurodiputada desde 2014 y que tendría vínculos con Qatar por temas de corrupción. De ahí que a este asunto se le llame el Qatargate. Y aunque falta que todo esto se confirme al 100%, sí que podemos afirmar que este es el mayor escándalo que jamás se ha producido en una de las instituciones de la Unión Europea. Además, independientemente de cómo acabe este asunto, ya se ha puesto sobre la mesa un tema muy incómodo, el de cómo se compra influencia en Bruselas. Por tanto, hoy vamos a hablar de la corrupción que hay aquí. Pero, ¿cuál es la definición exacta de corrupción? ¿Qué ha sucedido en el Parlamento Europeo para que una de las vicepresidentas acabe detenida? Y, lo más importante, ¿cómo ha podido surgir un caso de corrupción en el Parlamento Europeo y cómo podrían evitarse en un futuro? Pues ve dejando un buen like y suscríbete al canal, que comenzamos con el vídeo y respondemos a todo esto. El viernes 9 de diciembre era el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y, casualidades de la vida, esa misma mañana la justicia belga ejecutó una redada en Bruselas por este asunto. Esto sucedió a raíz de una investigación sobre una presunta organización criminal que estaría infiltrada en el seno del Parlamento Europeo y que implicaba la injerencia política en la UE de un país del Golfo. ¿De qué país estamos hablando? Pues oficialmente no se ha confirmado, pero todos los medios de comunicación apuntan a que sería Qatar por los estrechos vínculos que hay entre los detenidos y este país. Y los detenidos han sido Pier Antonio Panzeri, un ex eurodiputado que dejó su escaño en 2019 y que ahora dirige una ONG que se dedica a combatir justamente la impunidad. Además, Panzeri llegó a ser el responsable del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y desde ese cargo se deshizo siempre en elogios y buenas palabras a Qatar. Otro de los detenidos fue Francesco Giorgi, que fue el asistente principal de Panzeri, y la detenida que más escándalo ha generado ha sido Eva Kaili, que hasta el 13 de diciembre fue una de las 14 vicepresidentas del Parlamento Europeo, y se cree que Qatar podría haberla influenciado para que promoviese ciertos discursos o votase en cuestiones que beneficiasen al país. De hecho, apenas 2 semanas antes de su detención, Kaili aseguraba en el Pleno del Parlamento que Qatar es un líder en derechos laborales y que sus reformas han inspirado al mundo árabe. Ahora bien, se cree que este supuesto caso de corrupción podría ser la puntita del iceberg y que más países podrían sumarse a la lista de haber corrompido a otros eurodiputados. Eso sí, el golpe más duro por el momento ha sido la detención de Kaili, la cual ya ha sido expulsada del PASOK, su partido en Grecia, y del grupo de los socialdemócratas del Parlamento Europeo. Y es que por el momento Eva Kaili está acusada por la Fiscalía belga de blanqueo de capitales, pertenencia a una red criminal y de corrupción. Pero, ¿cuál es la definición de corrupción? ¿Por qué pueden surgir casos como el de Eva Kaili en el Parlamento Europeo? Aunque esto os pueda chocar, lo cierto es que no existe un acuerdo universal sobre la definición de corrupción. Y es que unas prácticas que se consideren corruptas en un contexto cultural no necesariamente se perciben como tales en otro. Ahora bien, si nos centramos en el enfoque estricto del derecho penal, este asocia la corrupción con delitos como el del soborno, por ejemplo. Sin embargo, la corrupción también puede darse en casos como los siguientes: por conflicto de intereses, es decir, que una persona obtenga beneficios personales a través de acciones o decisiones que tome nivel profesional, o también se puede dar el clientelismo, que se traduce en favorecer a una persona u organización para lograr su apoyo. Pero, ojo, cuidado, porque estas prácticas no tienen por qué ser ilegales como tal, aunque sí pueden acabar siendo muy perjudiciales para los países y sus sociedades. Ahora bien, hay que hacer una diferencia entre una corrupción pequeña cotidiana y la corrupción política, porque la primera, la pequeña, ocurre cuando ya hay implementadas unas políticas y leyes, pero la segunda ocurre en las altas esferas donde se elaboran esas políticas y leyes. Entonces, teniendo esto claro, en este caso estamos hablando de corrupción política y más específicamente de posible clientelismo. Es decir, la suposición es que miembros y exmiembros del Parlamento Europeo hayan recibido dinero de países terceros a cambio de votar o promover ciertas leyes que les beneficiasen.
Pero, ¿cómo ha podido suceder esto? O sea, ¿en qué momento la estructura del Parlamento Europeo o de otras instituciones de la UE dejan margen para esto? Pues, a ver, si bien ninguna institución está exenta de que pueda tener casos de corrupción, lo cierto es que el Parlamento Europeo puede que sea la institución con las reglas más laxas. Y es que, para empezar, a los eurodiputados se les permite tener trabajos secundarios. Y claro, ¿te imaginas lo que puede pasar si un eurodiputado es al mismo tiempo médico, no? Pues que puede haber un conflicto de intereses enorme. De hecho, no hace falta que te imagines esto porque ya sucede. Y es que más de un cuarto de los 705 eurodiputados declararon a finales de 2021 tener un trabajo secundario. Y a pesar de que ha habido casos de infracciones del Código de Conducta de los eurodiputados por casos de conflictos de intereses, desde 2014 el Parlamento Europeo no ha emitido sanciones por ello. Así, aunque hubo 25 casos en los que se consideró que los eurodiputados habían infringido las normas, hubo total impunidad. Por tanto, uno de los grandes problemas de las instituciones de la UE a la hora de atajar la corrupción es que las reglas son mucho más estrictas en el papel que en la práctica. Pero, siendo justos, cabe decir que el sistema de ética de la UE es bastante avanzado. El problema es que tiene lagunas, y estas son especialmente visibles en el Parlamento Europeo en concreto. Porque, por ejemplo, a pesar de que los eurodiputados son elegidos directamente por el pueblo, no están obligados a hacer públicas todas sus reuniones. Esto conlleva a que sea más sencillo que los eurodiputados tengan reuniones con lobbies, o sea, grupos de interés, que pueden sobrepasarse en sus formas de conseguir lo que quieren. Ahora bien, con el fin de protegerse ante posibles sobornos, como regla general, los eurodiputados deben rechazar cualquier obsequio por valor de más de 150 euros. Y no cuenta como obsequio dinero en efectivo, ya que esto es un soborno como tal y es ilegal. Por tanto, en teoría, si un eurodiputado se da cuenta de que ha aceptado de buena fe un regalo o que se lo han enviado y es de más de 150 euros, tiene que entregarlo al Parlamento Europeo. ¿El problema de todo esto? Que nadie comprueba si los eurodiputados reciben regalos o si estos son de un valor superior a 150 euros. Además, si los eurodiputados reciben un regalo como representantes oficiales del Parlamento Europeo, es decir, cuando organizan una visita oficial al extranjero, por ejemplo, ahí sí que pueden recibir obsequios saltándose el límite de los 150 euros, pero deben entregarlo igualmente al Parlamento. ¿Y qué pasaría si pillasen a un eurodiputado incumpliendo estas normas o el código de conducta en general que deben respetar? Pues un comité asesor recomendaría sanciones que el presidente del Parlamento Europeo debería ejecutar. Y esas sanciones pueden ir desde la suspensión del salario del eurodiputado hasta la destitución de su cargo, como ha sucedido en el caso de Eva Kaili. Con esto claro, tenemos que abrir brevemente el melón de los lobbies por su relación con los obsequios a los eurodiputados. Actualmente, la UE define como lobby a todas las actividades llevadas a cabo con el objetivo directo o indirecto de influenciar en la creación o implementación de las políticas. En español, un lobby es conocido como un grupo de cabildeo o un grupo de presión, pero viene a significar lo mismo. Entonces, es obvio que, al ser Bruselas un centro político muy jugoso, teniendo la sede de la OTAN y de varias instituciones de la UE, la presencia de los lobbies aquí es enorme. Por ello, la UE tiene unas reglas para estos grupos de presión, y el núcleo de estas es el llamado Registro de Transparencia, que es una base de datos pública que contiene información actualizada sobre aquellos que participan activamente para influir en las políticas de la UE. Eso sí, aunque es obligatorio registrarse en esa base de datos, es conocido que no todos los lobbies lo hacen. De hecho, la ONG de Panzeri, uno de los detenidos por el Qatargate, no estaba registrada, por ejemplo. Esto hace que no puedan tener acceso al Parlamento Europeo, entre otras cosas, pero nada les impide reunirse fuera de sus instalaciones con eurodiputados. Además, otro problema aquí es que los funcionarios de países terceros están exentos de registrarse. Es decir, que si la embajada de un país del Golfo presiona a la UE, no tiene que registrarse en esa base de datos. Eso sí, cuidado, que quede bien claro que el lobby es una parte legítima y necesaria del proceso de toma de decisiones, porque así es como se garantiza que las políticas de la UE reflejan las necesidades reales de las personas. Al final, todos los lobistas, que no dejan de ser representantes de intereses, pueden proporcionar al Parlamento conocimientos y experiencia específica en diversas áreas. Sin embargo, siempre hay lagunas que hacen saltar las alarmas. Por ejemplo, en 2021, el Parlamento Europeo se negó a aplicar un principio que les habría obligado a reunirse solo con los lobistas registrados.
Así, mientras los altos funcionarios de la Comisión Europea ya están sujetos a este principio, los eurodiputados argumentaron que, en su caso, esto violaría su libertad de mandato. Por todo esto, los activistas y expertos en transparencia creen que los descubrimientos iniciales del Qatargate son solo la punta del iceberg de cómo países extranjeros influyen ilegalmente en la UE. Tras todo esto, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha vuelto a presionar para que todas las instituciones de la UE adopten unos estándares de transparencia idénticos y estrictos. Pero, ¿qué más podría hacer la Unión Europea para evitar casos de corrupción en sus instituciones? Más allá de registro de lobbies y códigos de conducta, ¿cómo combaten la corrupción las instituciones de Bruselas? La organización más poderosa para combatir la corrupción en la UE es la Fiscalía Europea, la cual investiga y lleva a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE. Además, también existen otras como la OLAF, que es la Oficina Antifraude de la UE, un organismo que es parte de la Comisión Europea, pero que no tiene los poderes necesarios para lanzar procesos penales. Tan solo puede enviar recomendaciones tras sus investigaciones. Y aún así, todo apunta a que ha habido casos sistemáticos de corrupción o de prácticas que deberían ser sancionadas, como los casos de puertas giratorias, en las instituciones de la UE. Por tanto, ¿qué debería existir para limitar la posibilidad de estos incidentes? Pues, según The Good Lobby, que trabaja para que el lobismo sea más transparente y ético, hay 4 reformas en concreto que ayudarían muchísimo. Lo primero es que se estableciese una autoridad ética común e independiente y que tuviese suficientes recursos y poderes para investigar y sancionar al mismo tiempo. De hecho, esto es algo que von der Leyen prometió cuando asumió el cargo de presidenta de la Comisión, pero que hasta ahora no se ha cumplido. Otro asunto es que deberían reforzarse las normas sobre transparencia, conflictos de intereses y puertas giratorias. ¿Cómo? Pues obligando a que los eurodiputados hagan públicas todas sus reuniones, algo a lo que se ha opuesto la institución hasta ahora. En tercer lugar, el lobby que llegue desde países terceros, incluso si es a través de embajadas, debería estar en el registro de transparencia de la UE. Y, por último, debería hacerse obligatorio para todas las instituciones que solo puedan reunirse con lobistas registrados, para dificultar acercamientos con ONG como la de Panzeri, que está envuelto en el Qatargate. Pero vaya, lo más importante de todo esto es que las instituciones rindan cuentas cada vez más, y no solo ante ellas mismas, como sucede en la actualidad en la mayoría de los casos, sino ante organismos independientes que tengan esa capacidad de señalar y castigar acciones ilegales o poco éticas. Ahora bien, este escándalo del Qatargate, aunque acaba afectando tan solo a un par de eurodiputados, lo cierto es que deja tocada la imagen de las instituciones de la UE, y especialmente la del Parlamento Europeo, que siempre se ha erigido como la moralmente más correcta y ética. Lo negativo de esta situación, además, es que esto solo acaba de empezar, y puede que se acaben destapando más escándalos que sigan afectando a la UE. A su vez, lo positivo de todo esto es que hace inevitable que se hable y se presione para conseguir una mayor transparencia y rendición de cuentas de las instituciones. Porque sin esto, será muy complicado que la ciudadanía creamos y confiemos en ellas, y esto es algo clave. Y también es clave que si este vídeo te ha gustado, dejas un buen like y te suscribas para más contenido sobre la UE y Europa. Déjame en comentarios tu opinión sobre todo este asunto que no es ni breve, ni sencillo, ni agradable, pero sí muy importante, y ya nos vemos en la próxima.